en La Paz, Entre Ríos, conocí a un hombre que lo llamaban el viejo Zacarías. Ya no trabajaba casi, era un hombre muy mayor, y su fama había alcanzado todos los lugares más remotos de las ciudades y los lugares del campo, porque él en una época participó de una transformación histórica muy importante. Las primeras radios portátiles que hubo funcionaban con baterías, es decir, con pilas. Por alguna razón en Argentina, lo que en otros lados llaman baterías, nosotros le llamamos pilas, pero es lo mismo. ¿Te acordás que había distintos tamaños? Hasta ahora los hay, distintos tamaños. Los tamaños de las pilas fueron determinados justamente por esas viejas radios a batería. Incluso los autos tenían radio que funcionaban a batería, eran a válvulas. Se desarrolló toda una categoría de válvulas para poder hacer radios especialmente antes de la invención de los artefactos de estado sólido como el transistor y los diodos. Este hombre tomó la época, el viejo Zacarías, cuando en los campos empezó a haber luz eléctrica. Antes lo que hacían era cargar las baterías con unos cargadores que se llamaban Wind Charger, importados de Estados Unidos, y algunos fabricados acá por gente ingeniosa en la Argentina, que lo que hacían era tomar la energía del viento y daban vuelta, y en la parte de abajo de la torrecita donde estaban esos generadores eólicos muy primitivos, se cargaban las baterías para poder arrancar un tractor, un camión, un auto, o para arrancar la radio, que era una válvula. Una alternativa a eso era tomar la batería, irse al pueblo que tenía electricidad, y en el pueblo había gente que hacía ese servicio cobrándote unos pesitos de cargarte la batería, las baterías. Porque las radios podían llegar a tener hasta 3 tipos diferentes de baterías para las distintas funciones de los circuitos de esas pequeñas valvulitas que se encendían con una lucecita roja en su interior y permitían escuchar mínimamente un poco de las noticias del mundo exterior, que era tan interesante. En el desarrollo de la electricidad rural, que empezó a llevar electricidad a los campos, primero a los más próximos de las ciudades, pero después más y más recorriendo todo el interior, le permitió a la gente de las colonias tener todo un adelanto sumamente renovador. Entre ellos, el de poder tener la radio directamente conectada a la electricidad sin tener el tedioso trabajo de tener que asegurarse de cargar las baterías o de llevarla para que alguien las cargue. Ahí es donde entra el viejo Zacarías, que lo que hacía era tomaba esas radios que le traían del campo, que estaban buenas todavía, le hacía una magia adentro, soldándole unas cositas y echando humo con olor a resina en estaño, y entonces te devolvía una radio que simplemente la enchufabas en la corriente y podían ponerse alrededor de ella a escuchar las noticias básicamente, pero también a escuchar música y ese tipo de cosas. En esa época la radio estaba vista no solamente en el criterio tan localista como tenemos hoy, de estar aficionado a una radio local, sino que había muchísimas radios en onda corta, es decir, emisoras que estaban por distintas partes del mundo que se podían escuchar. Ahí, mira, en el medio del campo en Entre Ríos podías escuchar, si eras evangélico, el HCJB, una radio que transmitía programas evangélicos. Uy, la gente los escuchaba con interés. O las radios más locales que transmitían noticias, y como en La Paz, Entre Ríos, una pequeña radio de pequeña por la baja potencia que tenía un servicio muy útil para la gente de campo, que era la retransmisión por radio de los telegramas que se mandaban. Entonces, por ejemplo, alguien había ido para tener un hijo a Paraná, y entonces cuando nacía el hijo les mandaba un telegrama, que el telegrama, en vez de ir al campo, iba a la radio de la zona, y la radio
en ciertos horarios del día los transmitía y decía, telegrama para fulano de tal. Y yo escuché una vez uno que me causó mucha gracia. Decía así, telegrama para la familia, no me acuerdo ahora el nombre de la familia, en la zona rural de tal lugar. Nací nena, todo bien, firmado Roberto. Así que había un Roberto que en la alegría de que había salido todo bien el nacimiento de la nena, puso, firmó con su nombre sin darse cuenta que parecía que el Roberto era una nena, pero no, la nena era la hija de Roberto probablemente. Y aprovechaban de paso algunos vagos a mandar chistes a la radio con esos nombres que ahora se ponen de moda otra vez y la gente se ríe de chistes de gente que tiene nombres graciosos, le mandan a la radio para que lo lean y todo el mundo se ríe, es una broma y también lo hacían en aquella época. El problema con las baterías es que duran un tiempo y hay que recargarlas. Así se hizo famosa una de las primeras marcas que vino a la Argentina y que hubo en el mundo, que era la marca Everready. Everready. Al principio eran dos palabras separadas en inglés. Ever ready quiere decir siempre listas. Y tenían un símbolo que ya no usan más. Era un número 9, donde en el agujero del 9 salía un gato negro con los ojos chispeantes y la cola en forma de rayo, y la idea era asociar la idea de que las pilas Everready estaban siempre listas y no se gastaban tanto, porque tenían, como el gato, 9 vidas. Porque sí, mi querido, en el hemisferio norte, los gatos, la gente cree que tiene 9 vidas y en el hemisferio sur cree que tiene 7 vidas. Y eso era usado con un sentido de la vida. ¿Cuánto yo quisiera pensar hoy junto con vos en el tema de la vida, de nuestra vida? Y te digo desde ya, por las dudas, no tenemos ni 9 vidas ni 7 vidas. Y los gatos tampoco, porque yo he visto gatos chiquitos que lo pisó un auto y perdieron todas las vidas de una sola vez. Nosotros tenemos una sola vida. Yo dije la vez pasada, no sé si te acordás, que en nuestra vida coexisten diferentes vidas, por ejemplo, la vida educativa, la vida laboral, la vida sexual, la vida estudiantil, la vida social, la vida deportiva en algunos, la vida profesional en otros y así, pero en realidad no son vidas, son aspectos de la vida porque nosotros tenemos una única y sola vida que comenzó el día que nacimos y que va a terminar el día que muramos, y esa vida, esa cosa que llamamos la vida, es una sola y nosotros podemos hacer con ella lo que querramos. Luego Jesús dijo a sus discípulos, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir, tomar su cruz y seguirme. Si tratas de aferrarte a la vida, la perderás. Pero si entregas tu vida por mi causa, la salvarás. ¿Y qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero, pero pierdes tu propia alma? ¿Hay algo que valga más que un alma? Pues el Hijo del Hombre vendrá con sus ángeles en la gloria de su Padre y juzgará a cada persona de acuerdo con sus acciones. Ganar la vida, perder la vida. Mateo 16, 24 al 27 es la palabra de Jesús que leí. Mirá qué interesante. Hay gente que se aferra a la vida y se hunde. Y hay gente que entrega la vida y redime su vida, la hace tener sentido eterno. Tom Sawyer, el del cuento de Mark Twain, dice que una vez la tía lo mandó a pintar la cerca de la casa, una cerca de madera. Tenía que pintarla con cal. Y era una tarea muy tediosa, eran muchos metros de cerca. Y a este se le ocurrió, empezó a pintar, se acercó uno de los amigos del barrio y dice, ¿qué estás haciendo? Y él le dijo, no, estoy haciendo una tarea muy importante, por eso me la han dado a mí. Dice, ¿qué tienes que hacer? Y tengo que pintar, pero no cualquiera puede pintar, tiene que saber. Entonces el amiguito le dijo, ¿puedo probar yo? No, dice, no. No, esto es una tarea de mucha responsabilidad, no se la pueden dar a cualquier niño. Entonces el chiquito le dijo, te doy una manzana si me dejas pintar un poco. Entonces le dijo, bueno, pero tened cuidado, seguí mis instrucciones.
Pasó otro amiguito, lo mismo. ¿Qué está haciendo fulano? Y está pintando, pero eso no es para cualquiera porque hay que ser responsable, papá. Entonces le dijo, yo te ofrezco unas monedas que tengo, si puedo pintar. Sí, pero tenés que tener cuidado. La cosa es que al rato había una cola de chicos esperando todos para pintar la cerca a cambio de distintos tipos de recompensas. Y así Tom Sawyer nos muestra que con la misma cara que podríamos decir, uy, me toca pintar esto, qué trabajo molesto, Tom Sawyer no solamente que no se manchó de pintura, sino que consiguió una verdadera colección de pequeñas recompensas para su tesoro personal.